las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, aquí estamos en Escudriñando las Escrituras. Ruby Sáez en la locución, Bastián Sáez y Ricardo Irribarra. Hoy hermanos vamos a escudriñar la Escritura y vamos a estudiar el tema de la adoración a Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Todos pensamos o todos tenemos una idea al respecto de qué es lo que es adorar a Dios. ¿Es tal vez adorar a Dios cantar fervorosamente en un culto? ¿Es solo eso? ¿Es adorar a Dios hablar fuerte, con una gran emoción, lleno de palabras que salen de dentro del corazón en un momento específico determinado? ¿Es orar o hablar fuerte en medio de la congregación y emitir palabras que se refieren al Señor? ¿Es solo eso? ¿Es tal vez adorar a Dios, orar varias veces en un mismo culto? El mismo apóstol Juan se confundió con la adoración verdadera a Dios al tratar de adorar, de postrarse y adorar un ángel en el Apocalipsis. Ahí podemos ver esa historia. Entonces, los voy a dejar con una pregunta. ¿Sé yo adorar a Dios en forma correcta? Dios, háblame, dime que estoy haciendo mal. Dios, moldéame, quiero hacer tu voluntad. Dios, háblame, dime que debo arreglar. Dios, muéstrame el camino que debo andar. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame, como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Dios, háblame, dime que debo mejorar. Dios, moldéame, sin ti no puedo caminar. Dios, háblame, a ti me quiero dirigir. Dios, muéstrame el camino que debo seguir. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame, como una vasija, fórmame a tu manera.
Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Entonces, hermanos, ¿qué es la adoración verdadera a Dios? ¿Cómo lo adoro yo? ¿Lo adoro para agradarme a mí mismo o para agradarlo a Él? ¿Sé acaso adorar a Dios correctamente? Decíamos que el mismo apóstol Juan se confundió, siendo el apóstol Juan, el que recibe la gran revelación que aparece escrita en Apocalipsis, y se confunde al tratar de inclinarse y postrarse adorando al ángel que le mostraba esto. Entonces el tema no es menor, porque si un apóstol del Señor, el apóstol amado, se puede confundir, entonces, ¿qué más para nosotros? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra adorar se encuentra con un nombre en griego que es eusebeo. Y eusebeo significa actuar piadosamente hacia alguien o algo. Actuar piadosamente hacia alguien o algo. Y la otra palabra que aparece ahí en el Nuevo Testamento es el proskuneo. Y proskuneo significa hacer reverencia, dar obediencia a alguien. Y los sinónimos de eso son venerar, reverenciar, honrar, exaltar, por ejemplo. Ahora, hay algo claro que cuando uno revisa las Escrituras y también revisa la historia de los pueblos, o por ejemplo, misioneros o arqueólogos o gente del mundo científico, viaja por el mundo y va a estas tribus primitivas o a cualquier civilización, hay algo común. Tal vez no tienen escuela, muchos no tienen lenguaje escrito, pero hay algo común en todas las civilizaciones, aún las menos desarrolladas, las más primitivas, entre comillas, y es que todas presentan un deseo insaciable de adorar a alguien o a algo. Como que parece como que Dios hubiese dejado huellas en todo el universo, y es así, que Dios ha dejado huellas en todo el universo. Y así la persona, aunque no tenga educación, aunque no tenga un lenguaje escrito, aunque se ponga un taparrabo, solamente se cubra o no se cubre incluso del sol,
siente que hay algo más grande que él. Muchas veces yerra y se equivoca adorando a lo que no corresponde. Las personas todas nos damos cuenta que hay tremendas estructuras muy complejas a nivel macro y a nivel micro que tienen gran complejidad, y nos damos cuenta que algo o alguien tuvo que haber creado todas estas cosas. Entonces, aún las tribus más primitivas se dan cuenta que hasta el aire que respiran, la comida, su ropa o el latido de su corazón, sienten que se lo deben a alguien. Y es porque este Dios que creó todo esto, Él claramente dejó en el corazón de los seres humanos este deseo de adorarle. Y aún los supuestos ateos, o los que dicen no creer en nada, o los que adoran equivocadamente, no al Dios verdadero, expresan su anhelo equivocadamente también, venerando a otros supuestos dioses, o por ejemplo también adorando a otras personas, hombres, mujeres, o incluso muchas civilizaciones adoran a los cuerpos celestiales, el sol, la luna. La misma religión musulmana, por ejemplo, en sus orígenes, nació de la adoración al sol y la luna, y después ellos se quedaron con la adoración a la luna. Y ese dios luna es el que finalmente se le llamó Alá. También muchos presentan un anhelo equivocado de adorar y adoran animales, por ejemplo. En la India se conoce la adoración, por ejemplo, a la vaca y otros animales en otros países. Aquí mismo en Chile, los mapuches adoran al canelo, que lo tienen como un árbol sagrado. Y también en Chile y en todo el mundo, la vieja y antigua adoración de imágenes y de esculturas, como lo que hemos visto hoy día acá en una ciudad cercana, en donde se reúnen más de 100.000 personas a adorar una imagen, a rendirle culto, a darle gracias. O bien las personas adoran equivocadamente sus propios cuerpos, se adoran a sí mismos, creyendo, por ejemplo, en el humanismo. Hay humanistas que dicen: yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo creo en el hombre. Bueno, ellos adoran al hombre, se adoran a sí mismos. Su religión es el humanismo. Y en eso tienen su fe, su esperanza de perfección, y piensan que el hombre va a ser el que finalmente va a llegar a la perfección y a la igualdad de la vida. Pero yo quiero que medites, porque si estás escuchando este programa es porque estás buscando algo. Ahora, a mí me gustaría, y a nosotros nos gustaría, los que estamos acá, es que entre todos escudriñemos las Escrituras y vayamos sacándole el verdadero sentido a qué es adorar a Dios. Dice Romanos 1, en el 20 al 21, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, todo lo que vemos se hace claramente visible desde la creación del mundo. Dios lo dejó claramente visible. Y esto siendo entendidas, dice el versículo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces de repente la gente pregunta: ¿qué es de las tribus o las civilizaciones que no han conocido el Evangelio? En Romanos 1:20 está la respuesta, 21, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un creador, es innegable. Dios ha dejado claramente las huellas de su creación, la complejidad y todo eso que hablamos recién. Y entonces, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron honra, ¿verdad? Sino que se encendieron en sus propios razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué hicieron? ¿Y cambiaron la gloria de Dios? ¿Por qué? Dice Romanos 22, 23 en el capítulo 1. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes? Los que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué? Lo cambiaron por hombre corruptible, lo cambiaron por aves, por cuadrúpedos y reptiles. A esto se le llama la adoración ignorante. El que adora imágenes de aves o adora animales, o adora hombres, o adora la luna, o adora el sol, o adora los astros, o adora al propio ser humano, o los reptiles, se llama adoración ignorante, porque está totalmente desenfocada y han caído. Y dice la palabra que profesando ser sabios se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿cuál fue el juicio que Dios emite al respecto o emitió? En Romanos 1, 24, 26. Por lo cual, dice, Dios los entregó también a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos de sus corazones, los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, las personas que cambiaron esta gloria de Dios por gloria de otros, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a lo creado por Dios, antes que al mismo Dios, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. A veces la gente dice que no venera, o sea, que no adora, que venera. No, yo no adoro a María, yo la venero. Yo no adoro a los santos, yo los venero. Pero venerar y adorar son sinónimos. El hombre adora a Dios con los labios y el corazón. Alabándole por lo que es, ¿verdad? Y tiene que darle gracias por lo que ha hecho. Dice en Efesios 5, 19, 20. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y adorando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, no en un ratito, no en un culto, dando siempre gracias por todo, lo bueno, lo malo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el ser humano tiene en forma innata un deseo de adorar, pero muchas veces esa adoración resulta ignorante, necia. Según la palabra, dice en Romano, se hicieron necios. Pero también está lo que podríamos llamar la adoración vana. En Marcos 7:6, Jesús respondiéndole les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, el gran profeta. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues no obedecen a su palabra, ¿verdad? Entonces, esta adoración a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos, es la que nos debe preocupar. Esta adoración vana, porque Jesús le estaba hablando a religiosos, personas que conocían la palabra, que conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, los profetas, la ley y los profetas. Pero ellos decían adorar a Dios, pero Cristo le dijo que ya Isaías lo había profetizado, que este pueblo de labios me honra, ora fuerte en la congregación, canta fuerte, dice cosas alabando a Dios, emite palabras, mas dice el Señor que hay algunos de ellos que de labios lo honran, pues su corazón está lejos del Señor. Lo que nos tiene que preocupar es que nuestra adoración, hermanos, no debe caer en la vanidad, de tal manera que con nuestros labios
digamos honrar y adorar a este Señor, a nuestro Señor Jesucristo, mas nuestro corazón esté lejos de Él, pues no obedecemos a su palabra. Esta es la verdad. Tenías que subir al cielo para dejar al Espíritu Santo. Esta es la razón. Nos rendimos, Padre amado, sabiduría es tu don. Esta es la canción que produce tu presencia cuando salimos de tu habitación. Jesús, tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Santo, 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 Santo. Esta es la verdad. Tenías que subir al cielo para dejar al Espíritu Santo. Y esta es la razón, Abba Padre, que nos rendimos, Padre amado. Sabiduría es tu don y esta es la canción que produce tu presencia cuando salgo de tu habitación. Jesús, tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos.
presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Santo, esta generación insiste en lo santo. Iglesias que se traten de ti, ministerios y familias, personas, generaciones, que busquemos más lo santo. Las naciones cantan, santo es el Señor. Bueno, la verdad yo encuentro que el tema de la oración es un tema bien profundo, varias veces difícil de entender porque está directamente relacionado a cómo nosotros agradamos al Señor. Yo pienso que la adoración, o cómo se ha formado la adoración en mí, siempre va de gloria en gloria, siempre va de crecimiento en crecimiento. Tiene que ver mucho con cuánto yo amo al Señor. El Señor mira la adoración que tiene nuestro corazón a Él. Entonces, es importante que nosotros como hijos del Señor sepamos abrir nuestro corazón completamente a Él para adorarlo en todo momento con nuestro corazón. Y que esa adoración sea sincera a Dios es lo más importante en realidad, que sea una adoración de corazón y que no sea por seguir una especie de ritual, porque aquí estaba recién leyendo una definición de religión en la RAE y en un momento decía conjunto de prácticas
a una divinidad, rituales. Y eso es lo que tenemos que buscar no ser. No tenemos que ser un religioso. Que nuestra oración no consista en ser religiosos, que siguen prácticas rituales a Dios, o sea, que creen, que dicen que creen, pero en realidad lo único que hacen es seguir una serie de cosas que tienen que hacer para ellos, que se tienen que vestir de un modo, que tienen que comportarse de este modo, que tienen que hacer una cosa así, una cosa así. La cosa no es ser eso, no es ser un religioso, es adorar a Dios, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, es muy importante que nuestra vida no sea basada en ser un religioso. Yo siempre he tenido la opinión de que el religioso, que religión, mi propio concepto de religión es el modo del hombre de ver a Dios. El modo en que un hombre ve a Dios. Por ejemplo, el hombre le da un enfoque a cómo ve a Dios y dice, ya, esta religión es la católica. Otro enfoque, esta es la evangélica. Es el modo de ver a Dios, pero Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Entonces, ¿cómo existen diferentes religiones que adoran al mismo Dios? Es porque el hombre le da un enfoque diferente, porque el hombre mira a Dios de un modo diferente. Y hay gente que cree en lo que dice el hombre de Dios, en la religión. Y la gente que es un religioso no está creyendo en Dios en sí, está creyendo en lo que el hombre dice de Dios. Cree en lo que le conviene. Entonces sí, cree en lo que le conviene, y en el fondo, si lo pensamos bien, el hombre no está adorando a Dios, el religioso, está adorando al hombre. Porque él adora lo que el hombre dice de Dios. Él cree en el hombre, no cree en Dios. Entonces, es muy importante eso, no ser un religioso, porque en el fondo, si somos religiosos, nos estamos metiendo en la idolatría. Sea cual sea la religión que nosotros digamos que sigamos, no ser religiosos, ser creyentes y adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Vamos a entrar en el tema de la adoración verdadera. Es un tema amplio, hermano. Nosotros sabemos que no podemos dar todos los fundamentos. Vamos a entregar lo que creemos que Dios está hablando en nuestros corazones y cómo hemos revisado el tema. Este no pretende ser un estudio completo, total. Siempre la Escritura nos va a ofrecer muchas, pero muchas otras posibilidades, pero siempre orientado a lo mismo. Romanos 12, en los versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego, está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos a través del Espíritu Santo que está inspirándolo. El Espíritu Santo es Dios. Así que les dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, adoración, racional. El apóstol está hablando que, partiendo incluso por el cuerpo, estamos entendiendo cuerpo, alma y espíritu, se debe presentar en sacrificio vivo, no a través de una ley muerta, no de seguir un ritual, una religiosidad, sino un sacrificio vivo, verdadero, santo, en santidad, y agradable a Dios, no agradable a mí mismo, no agradarme porque ya me puse la meta yo de ayunarle al Señor y con eso rendirle culto, y cuando ayuno me comporto horriblemente y en el fondo paso hambre. Mi ayuno ni siquiera es agradable a Dios. Estamos haciendo una manda, finalmente. Estamos haciendo una manda. Como hacer una manda, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, dice su palabra. No os conforméis a este siglo, a lo que te dice el mundo, a todo lo que te dice tal vez la religiosidad, sino transformaos por medio de la renovación, algo nuevo, de nuestro entendimiento. Y hay muchos que estamos en el Evangelio ya muchos años, pero no ha sido renovado nuestro entendimiento. Y seguimos entendiendo las cosas como la entiende cualquiera, de cualquier civilización o de cualquier religión. Ahora, adorar a Dios significa con cuerpo y mente, en santidad, que sea agradable a Dios, como una nueva criatura transformada y obedeciéndole. Eso es importante, adorar a Dios, adorar la santidad de Dios.
El Salmo 29:2 habla de dad a Jehová gloria debida a su nombre. Dad a Jehová gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aprender de este Señor Jesucristo, que vino a nosotros, nos mostró el camino de santidad a Dios, y en el cual los que hemos recibido por fe y arrepentimiento esta salvación tan grande, debemos estar en este camino de santidad. ¿Por qué? Porque vamos al santo, santo, santo. No vamos a un gobernante, no vamos a una nueva vida cualquiera. Vamos al santo, 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 y esta adoración comienza de ya. Este crecimiento desde que nacemos de nuevo empieza dándole gloria a Dios, a su santo nombre, adorándolo en la hermosura de su santidad, pero no nosotros siguiendo el camino de los pecadores, y porque nos tiramos un día de postrado, yo iba a decir de guata, pero suena muy feo, al suelo. Creemos que nuestra adoración es agradable a Dios. Tenemos que recordar, por ejemplo, cuando Abel le adoró y cuando Caín le adoró, llevándole una ofrenda, por ejemplo. Y cualquiera que dijera diría, oye, la ofrenda que llevó Caín y Abel, ¿qué tiene mala la ofrenda de Caín? Pero dice la palabra que Abel dio lo mejor de él y fue agradable a Dios. Caín también ofreció una ofrenda, ofreció un regalo para Dios, pero sacó algo de lo que había dado el fruto de la tierra. Entonces, Dios quiere lo mejor de nosotros. Si le vas a adorar, no es desde el momento que entras a la iglesia o al culto. Es un sacrificio vivo, es una vida de adoración a Dios, es un pensamiento, una continua comunión con Dios. Alguien podría decir, pero no le pongáis tanto color, si al final igual Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero bueno, hermano, sí es verdad, Dios es un Dios de amor y misericordia, pero el llamado también al creyente es alcanzar la perfección, es alcanzar la estatura de Cristo, y no conformarnos con un poquito de mí, porque Dios es un Dios celoso, quiere que le adoremos a Él y solo a Él. Éxodo 20:5 dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y en Éxodo también, pero en el 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, claramente estamos frente a una palabra que nos está diciendo que Dios quiere, como un novio, como un amante, ¿cierto?, de su iglesia, quiere que esa iglesia le sirva y sea con Él en todo momento, en todo lugar, no importando la circunstancia, le sirva. cierto. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A veces la gente piensa que puede darle la gloria a otro, desde un líder creyente, desde un pastor o desde un cantante. No sé, hay tantas formas de darle la gloria a otro. Y dice el Señor que no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. y en verdad. Y de acuerdo a lo que comentaba acerca de eso de no que nuestra adoración no sea en el fondo para un cantante o esas cosas, en Éxodo lo dice claro, o sea, no inclinarse a otros dioses. Y aquí busqué el concepto de inclinación,
Y uno de los conceptos es afecto, amor o propensión a algo. En el fondo, a veces la gente lo toma como no te inclinarás, no te arrodillarás. Claro. O sea, como algo súper físico, pero en realidad se refiere a algo totalmente espiritual y a no inclinarse se refiere a no dejarse llevar a algo. Que nuestra vida no esté, ¿cómo decirlo?, dedicada a otra cosa que no sea Dios. Porque finalmente nuestra vida eterna va a ser con Dios. Sí. Y va a ser en la presencia de Dios. Y no podemos ser hipócritas, como dice el Señor, ahí en Marcos, que nuestra boca, nuestros labios, digan adorarle, pero en el fondo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu está en otro lado. Vamos a entrar al gran texto de Juan 4, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Aquí hay un gran texto, versículos 23-24. La hora viene, y esta es la hora, hermanos. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios se agrada de estos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu, eso lo tenemos claro. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, vamos a tener que entrar en el tema de tratar de entender qué es lo que será entonces adorar en espíritu y en verdad. Porque es fácil, en espíritu, en verdad, sí, pero bueno, ¿y eso qué significa? ¿Ah? ¿Qué significará? El Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, los sacrificios de Dios a Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos empezando a entender que tenemos que ser pobres de espíritu, mansos, dejarnos doblegar por este Dios, con un corazón contrito y humillado, para que Él nos enseñe. Porque ese corazón contrito y humillado es el que, en espíritu, quebrantado también, es el que a Dios le agrada. Adorar en espíritu, no como para seguir con el libreto, con la lista de cosas que tienen que hacer. Claro, no como para seguir con el librito. Es verdad, tiene que llevar un orden la iglesia. Sí, eso es verdad. Pero de repente ese orden es tedioso. ¿Eh? Y es tan tedioso que no se nos enseña precisamente a adorar. Se nos enseña la religiosidad. ¿Eh? No como una fría formalidad. Ahora vamos a cantarle al Señor. Ahora vamos a orar por tal o cual cosa. Y la gente se para. Y yo me siento habitualmente atrás en la iglesia. Me encanta sentarme atrás. Y no me gusta sentarme en los primeros asientos. Y yo me da mucha pena de repente. A veces estoy adorando, cantando también en ese momento, expresando mi adoración en ese momento con una canción. Y de repente abro los ojos así, o miro para el lado así, y veo mucha gente a mi alrededor que está de pie y están ahí conversando, mirando el celular. O incluso cantando sin que sea de corazón. Claro, o es incluso, como una especie de karaoke casi. Claro. Es como el karaoke, leyendo lo que dice. Claro, leyendo lo que dice. Claro, yo también me he encontrado varias veces de repente leyendo el karaoke. Y a veces sí, pues a veces nosotros caemos en lo mismo de no cantar de corazón las canciones, que a veces nos acostumbramos. No sabemos la letra de memoria a veces. Sí, no sabemos la letra de memoria, al revés y al derecho, sabemos qué dicen tal parte, qué dicen esta otra, y a veces ni lo estamos de repente sintiendo. uno se da cuenta, pero ¿qué estoy diciendo con esta canción?
O sea, tal vez con la canción yo me estoy comprometiendo con Dios, le estoy ofreciendo algo de mi vida y no lo estoy diciendo de corazón. Claro. Hay varias historias que se cuentan de repente de las congregaciones, por ejemplo, que hay gente, por ejemplo, que habitualmente tiene exclamaciones, por ejemplo, dice aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Y a veces, por ejemplo, el que está adelante dando un mensaje, por ejemplo, dice algo nada que ver, pues, y le dice amén, amén, porque está adorando, está alabando con los labios, pero en el fondo su mente está en otro lado, ni se dio ni cuenta que es lo que estaban hablando. Yo me he pasado eso, varias veces he visto eso. Una vez un pastor dijo algo así como, y los lobos, no sé qué, no sé qué. Y una persona dijo, amén, y el pastor dijo, llegaron los amenistas. Yo me acuerdo que una vez comentaba un hermano que ya pues estaban en la iglesia y de repente hablaron acerca de las concupiscencias. Ya. Y dice, hermano, usted ore por favor por esto. Y el hermano que no sabía que era la concupiscencia dice, sí, Señor, danos más concupiscencia, Señor, ayúdanos, otorga concupiscencia, creyendo que era algo bueno, pues, pero el fondo era un acto religioso porque no tenía idea de lo que estaba diciendo. No tenía idea de qué le estaba pidiendo a Dios. Claro. Sí, y lo triste es que podemos llevar mucho tiempo en la congregación y en nuestro propio hogar y estar escuchando hasta una canción y estar cantando, tarareando, pero tarareando como cantar cualquier canción. Cualquier canción, pues hay 40 grados, nena. Claro, es como estar tarareando cualquier canción. Entonces, la idea es que no solamente en la canción, solamente en cualquier momento. Hay personas que en este momento, por ejemplo, están pasando una gran dificultad. Y aún en esa dificultad pueden ser unos adoradores mucho mejores que nosotros, que estamos, entre comillas, bien. Pero por eso tenemos que entender que nuestra adoración debe ser en espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en el creyente las 24 horas del día. No debe ser superficial. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Dice servir en mi espíritu. Pablo nos habla de que debemos ser servidores de Cristo, servidores, servirle al Señor, no servirnos a nosotros mismos, no ser señores nosotros mismos de este evangelio, sino ser siervos de este Cristo. ¿Qué es lo que quiere Cristo hoy de mí? ¿Qué es lo que quiere mañana de mí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué desea en este momento de amargo dolor? ¿Qué desea Cristo en este momento de gran felicidad? ¿Cómo yo puedo glorificar y darle honra a este Dios? Aún en tristeza, en soledad, en gran compañía, en gran felicidad, siendo adoradores, sirviendo en este evangelio, sirviendo en espíritu a este Hijo. Dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, estar satisfaciendo muy frecuentemente los deseos de la carne y no andar en el espíritu, sino que andar unos pasitos y de ahí detenerse y esperar 5 días o una semana y volver a andar en el espíritu. El Señor quiere un pleno conocimiento, quiere una maduración de nosotros, Amén. Quiere un entendimiento, quiere una renovación de nuestro entendimiento, Amén. Que no nos conformemos a este siglo, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como habíamos leído en Romanos 12. Sí. Ahora, Efesios 6 dice en el versículo 17-18, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos escudriñando la Escritura. ¿Para qué? Para tomar esta espada del Espíritu. ¿Para qué? Para crecer en esta salvación tan grande. Para crecer en este Evangelio. Para aprender a servir en este Evangelio. Amén. Para aprender, sirviendo en este Evangelio, a adorar en espíritu al Señor. Y no solamente sentir que adoramos en espíritu porque se nos pusieron los ojos blancos el domingo pasado en la iglesia. Eso es un instante.
de tu adoración a Dios. Pero Dios quiere una adoración verdadera, completa, total, una entrega verdadera. Y esa es dificilísimo, pero con este Espíritu de Dios en nosotros, este poder que nos ha dado Dios y este Dios mismo en nosotros, es lo que nos va a guiar a, como dice en Efesios 6, 17, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Entonces la oración no era cuando uno se arrodilla nomás y a orillita de la cama, o cuando dicen en la iglesia, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, o siéntense, vamos a orar, o pónganse de rodillas, vamos a orar. No, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, ser perseverantes. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos nos caemos, los hijos de Dios también nos tropezamos, y Dios nos llama a un tema de perseverancia, de perseverar en este Evangelio, porque no nos quedemos tristes porque no hemos caído, no nos quedemos amargados porque tropezamos, no nos quedemos ahí sumidos en la tristeza, en la depresión, porque se nos fue un hijo, se nos fue un padre, se nos fue un hermano, sino que aprendamos a velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Porque también tenemos que clamar por los hermanos, clamar por los amigos, por los que están recién entrando. Y dice Efesios 6, 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio y el misterio de este Evangelio. Dios quiere trabajar nuestro espíritu, que nuestro espíritu crezca, se desarrolle, que ya no tome lechecita y que vaya entendiendo que adoración verdadera no es inclinarse un rato, no es postrarse, no es tirarse al suelo, no es pararse ahí con la frente en alto diciendo yo soy hijo de Dios y por eso oro de pie aquí en el templo. No, es sumiéndose en un corazón contrito y humillado. Dice el Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Esta obediencia de corazón es la que necesitamos. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. O sea, hay que adorar de corazón a Dios, hay que obedecer de corazón a Dios, hay que servir de corazón a Dios. Hemos hablado de servir de corazón, hemos hablado de obedecer de corazón, hemos hablado de adorar de corazón en espíritu a este Señor. Tú me formaste, me diste vida a todo en mí. Ahora me postro, ahora te adoro. Solo persigo tu presencia en mí. Solo tú en mí eres lo que anhelo, mi Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas
presencia en mí. Solo tú en mí eres lo que anhelo, mi Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Tu presencia es mía, el tesoro que cuidaré. Jesús, tu presencia es mi seguridad, es mi seguridad. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo, contigo. Jesús, me gusta estar contigo, contigo. Jesús, quiero disfrutarte. Solo tú en mí Eres lo que anhelo, mi Jesús. viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré para estar contigo. Me elevas a tus cielos, viviré para disfrutarte, viviré para amarte, correré para abrazarte. Me gusta estar contigo. Amén, hermanos, estamos de vuelta aquí en el programa Escudriñando las Escrituras y seguimos comentando este tema acerca de lo que es la adoración. Ahí hay algo bien interesante con el tema de cómo a través de la obediencia yo adoro a Dios. Si vemos lo que pasó en el Edén, con Adán y Eva, cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento y del bien y del mal, cambiaron el foco de su adoración. O sea, se pusieron a adorar el conocimiento, se pusieron a adorar el conocimiento, que no era de Dios. O sea, ¿cómo decirlo? A ver. Lo que le dijo la serpiente, pues. Exactamente. Serás como Dios. Tus ojos serán abiertos. Claro. En el fondo, obviamente no se refiere a lo físico. Yo creo que todo el mundo comprende que no se refiere a lo físico. El O sea, entendimiento. cuando se abren los ojos se abre el entendimiento, quiere decir eso. Y finalmente, en vez de que se abrieran los ojos al entendimiento del Señor, lo que pasó fue que se cegaron en el entendimiento espiritual y se cegaron y comenzaron a comprender las cosas no como Dios las entendía. Y una cosa que yo encuentro que es súper importante tocar en el tema de la adoración es saber por qué adoramos a Dios. Se suele tomar que la gente lo adora a Dios por recibir algo, o adora a Dios porque nos va a dar vida eterna, adora a Dios por múltiples razones, en el fondo muchas veces esperando algo de Dios. Me acuerdo que busqué el concepto de adorar también. Uno de los conceptos que me gustó mucho fue amar con extremo. Adorar es amar con extremo. Amar tiene que ver con esperar, con dar y no esperar recibir. Y a eso nos lleva a Dios, pues Dios quiere que
nosotros lo alabemos, nosotros lo adoremos, no por esperar algo de Él, sino por darle a Él. Porque Él nos amó primero. Y eso tiene que, y si la gente busca y se da cuenta en todos los salmos que habla de alabar, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Dice frases como esa, alabad a Jehová porque Él es bueno. Recién estaba mirando los salmos, muchos, casi todos decían, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Y no decían nunca, o sea, cosas como esa, y nunca decía en ningún momento, alabad a Jehová porque Él te dará, alabad a Jehová porque Él te da prosperidad, alabad a Jehová porque te da el pan de cada día, alaba porque te dará sanidad. No dice alaba porque Él es bueno, simplemente por eso, porque Él es Dios. Amén. Simplemente por eso. Otra cosa que pensaba es que, con respecto a lo que hablábamos harto rato antes, igual, sí. Disculpen que me sea un poco monotemático el tema, pero cuando hablamos acerca de la música cristiana, yo me ponía a pensar ahora qué es lo que hace música cristiana. En realidad tenemos errado el concepto, porque no es música cristiana, la música es música y no. Lo único que le diferencia de un tipo de otro en el contenido es la letra. Una música no es cristiana por los instrumentos que ocupe ni por las notas que ocupe, sino que es cristiana por la letra. Por el contenido. Entonces, si nosotros queremos cantar canciones cristianas, centrémonos en lo que en realidad importa, que no es la melodía que estemos cantando, el afinado que cantemos, sino que es la letra. Y tampoco el ritmo. Sí, no, nada de eso importa, en realidad lo que importa es la letra. Eso es lo que la diferencia, es lo que la hace cristiana, música cristiana, eso es lo que la diferencia. Es la letra, y ojalá que cada uno de nosotros se empiece a centrar en eso y empiece a valorar más lo que es la música cristiana, que vaya escuchando cada alabanza, qué es lo que está diciendo. Porque incluso hay alabanzas que dicen cosas equivocadas. Cosas erradas. Cosas equivocadas. Entonces uno tiene que fijarse atentamente en lo que está cantando. Porque te comentaba delante, por ejemplo, hay una canción muy bonita que se toca, que dice, cuando levanto mis manos y el Espíritu se va a derramar, una cosa así, o la gloria va a caer, pero ahí tenemos que poner atención en lo que cantamos también, porque sí, a veces, porque dice que en el fondo puede sentir al Señor, y después dice, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, claro. En el fondo, la cosa no es enseñar cosas como esas, sino enseñar que Dios va, su Espíritu se derrama en todo momento, y no es porque levanté las manos el Espíritu de Dios se va a derramar. Sí, por muy bonita que sea la melodía, bonito, porque claro, suene bonito, en realidad uno tiene que fijarse igual, tiene que fijarse en lo que está cantando. Mira, a mí me ha pasado en las congregaciones el tema de la adoración, que hay canciones que yo no canto. Un día yo me senté en pleno de una adoración y en alabanza, y en un tipo de adoración que es la alabanza, que el de al lado me preguntó, hermano, me dijo, ¿usted por qué se sentó? No, le dije, porque esa es una canción, no es una alabanza a Dios. Y en realidad la letra era, pero no sé, yo creo que el encargado del coro, no sé en qué volá se le chispoteó, porque en realidad no alababa a Dios para nada, no adoraba, ni la letra. Entonces, como yo me fijo en las letras y estoy atento a las letras, porque tengo un temor de empezar a cantar y a repetir algo y hablar, y que mis labios ahí se vuelven cantando, pero en el fondo sin saber lo que estoy haciendo, le pongo atención a las letras. Y ahí yo me senté, yo empecé a orarle al Señor, a clamarle, y le adoré de otra manera, le adoré de una manera silente. Sí, me he dado cuenta que, por ejemplo, a veces estoy aquí con mi papá, a veces vamos en el auto y escuchando una canción, yo digo, mira, escucha esta canción cristiana, y dice, ¿dónde menciona a Dios? ¿Dónde menciona a Jesús? Esta canción puede ser una canción romántica fácilmente. Claro. A veces incluso no va a mencionar claramente el nombre de Dios y va a decir cosas que obviamente son dedicadas a Dios. Por ejemplo, te adoraré porque tú me has salvado, cosas así. Y ahí uno puede entender, pero hay canciones que realmente parecen una canción romántica simplemente. Claro. Y eso, fijarse mucho en el contenido. Con respecto a lo que tú decías, papá, acerca de lo que es las canciones, que a veces uno simplemente puede no cantarlas, porque no está de acuerdo con lo que dice, porque encuentra que eso en realidad no está pegado a la Escritura. También puede suceder en las oraciones. A mí personalmente me ha pasado que a veces hay gente que está orando y ora, y yo digo amén a las cosas en las que estoy de acuerdo, y de repente me doy cuenta que dicen una cosa nada que ver, y a veces hay gente que dice amén para que seguir la secuencia, para que vaya con amén entre medio de la oración, pero en realidad uno tiene que pensar qué está orando él. Yo estoy diciendo amén, o sea, que así sea, o sea, estoy afirmando lo que está diciendo el otro.
eso también tiene que ver con la oración. La oración tiene que ver con nuestra adoración, con cómo adoramos a Dios, y eso, fijarse bien en lo que está hablando, en lo que estamos orando también. Claro, tu iglesia, en tu congregación, tienen un tipo de adoración que le llaman adoración profética. Exactamente. Cuéntanos de qué se trata eso. Bueno, el tema. En mi congregación nosotros formamos parte de un ministerio, se llama el Ministerio Reino de la Luz, que es el Reino del Señor, y como decía el tío, nos movemos en la oración, en lo que es la adoración profética. ¿En qué consiste esto? No en no cantar canciones, sino es centrarse en que nuestro corazón le canta al Señor. Normalmente no cantamos canciones, sino en inglés se llama espontáneo, esa es la traducción en español, y así, es cantar lo que uno siente en el momento, lo que el Señor te está mostrando, lo que el Señor te Lo que está el Espíritu hablando. nos muestra, sí. Exactamente. Entonces tú puedes estar así orando y le dices, Padre, tú eres bueno, tu fidelidad siempre me rodea. Y empezamos así y fluir y fluir y fluir, y espectacularmente, nosotros nunca sabemos lo que se va a predicar, y espectacularmente siempre la oración coincide con lo que se habla. Y después nos damos cuenta, y al principio era como, Qué impresionante, cómo lo hace el Señor. Y uno se empieza a dar cuenta que son cosas que el Señor quiere. Ahí se muestra como cuando uno está unido en un mismo espíritu. Sí. Lo que habla Filipenses de estar unido en un mismo espíritu, ahí se ve, porque Dios no se contradice y Dios no es un Dios de confusión. Entonces siempre, si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, lo que Dios esté hablando a nuestro corazón o lo que nosotros estemos cantando en el caso de la oración profética, va a tener que ver con lo mismo. O sea, Dios... Exactamente. Sí, De hecho, es un tema súper bonito la oración profética, es súper bonito. Saben, hermanos, yo me ponía a pensar que de lo que les comentaba en antes, que tenía que ver con tanto fijarse la letra de las canciones, con fijarse la letra de las canciones, y en realidad me di cuenta hay más aspectos dentro de lo que es cantar a Dios, en el ámbito de la alabanza, que es uno de los tipos de adoración. Uno tiene que saber que una cosa importante es el modo en que uno entrega la alabanza a Dios, la forma, el medio en que uno entrega la alabanza, porque a veces, y esto es algo que Richie yo creo que concuerda conmigo, que nosotros, les voy a contar, hermanos, que con Richie hemos hecho algunas canciones a Dios, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que siempre la música tiene que cohesionar con la letra, tiene que ir en el mismo sentido la música que la letra. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el sistema que ocupábamos nosotros era tocar una secuencia de melodía, y después nosotros decir qué es lo que nos expresa esta letra, qué es lo que nos entrega el Señor, y así para que la letra estuviera complementada con la música. Y esto es como un llamado en realidad para la gente que tal vez tenga alguna responsabilidad en el coro o cosas así, que las canciones se fijen que tenga que ver la melodía con la letra, porque a veces hay canciones, por ejemplo, que dicen, no sé, hablan del sufrimiento y una melodía, pero ¿para qué hablar? Parece una batucada, así, los tambores para acá, tambores para allá, la guitarra eléctrica, todo metido entre medio, toda la música fuerte, y está hablando del sufrimiento. Del dolor. Está hablando del dolor, entonces Claro. Es importante fijarse que la música tiene que calzar con lo que estamos cantando, porque la música, al fondo lo que expresa la música es un sentimiento, la música expresa emociones, y nosotros no podemos estar expresando por un lado euforia si estamos cantando acerca del sufrimiento, por ejemplo. Cierto. Y es importante saber que uno, a través del instrumento, lo que está haciendo es cantando, finalmente. Está adorando, sí, a través de la música también, y por eso que ese sentimiento que se transmite a través de la música sea un sentimiento dirigido a Dios también, o sea, que tenga que ver con la letra, obviamente. Adorar en verdad. Sabemos que adorar en verdad es no ser falso en la adoración, no ser hipócrita. No estar adorando a Dios, pero a su vez con nuestros actos, con nuestra forma de vida, con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, lo estamos casi maldiciendo. Dice Juan 14:6, cuando a Jesús le estaba hablando con respecto a preparar morada, que se iría a preparar morada, y los discípulos le preguntaron si, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Precisamente Tomás le preguntó eso a Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Adorar en verdad también significa adorar en Cristo, ¿no? Amén. Excelente, Amén. sí. Y una cosa que hay que tener clara, que me acuerdo que mi papá me comentaba hace unos años, era que dice la verdad. La verdad. Y la verdad, la se ocupa para decir que es una cosa solamente. Una singular. Es decir, Una no es sola. una verdad, no es que haya muchas verdades, es la verdad, existe una sola verdad. Entonces, por eso cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, tiene que estar orientado a la verdad solamente. A Cristo. A Cristo. A Cristo solamente. Claro, por eso que cuando yo escucho, te digo, una alabanza en cualquier lado y no habla de Cristo, no nombra a Jesús, O no hace alusiones a Cristo. no hace alusiones a Cristo, No. ya, no hagamos más comentarios. Hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es adorar en verdad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El adorar en espíritu en verdad es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no porque yo diga Señor, Señor, te estoy adorando aquí, pero estoy fornicando, estoy en adulterio, estoy en un terrible pecado, todavía no me recupero, cada 3 meses caigo en el mismo pecado, estoy 3 meses en la iglesia, 3 meses fuera de la iglesia, mis amigos creen que yo soy un cualquiera porque no has visto en mí ningún cambio. No ven a Cristo reflejado. No has visto a Cristo. No puedo decir que estoy adorando en verdad a la verdad, que es Cristo. Hechos 17, 24, 28. Él es el creador, dice en eso, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién es el creador? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para que busquéis a Dios. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Amén. Y nos movemos. Amén. Y somos. Entonces el llamado es adorar a Dios en verdad, es en Él vivir, es movernos en Él, es ser Él, vivir. Amén. De tal manera que demostrar que Él es la verdad en nosotros. Pablo a los griegos le habla en nuestro versículo de Hechos, a los griegos que adoraban, tenían una adoración vana o una adoración ignorante y adoraban a un Dios no conocido. Y Pablo les aclara que ese Dios no conocido es nuestro Señor Jesucristo, es ese que descendió de los cielos y es el que debemos realmente adorar. Uno se pregunta, o algunos, ciertas congregaciones, dicen, pero mira, yo adoro a Dios, adoro a Jesús, le rindo mi vida a Él, pero ¿por qué no puedo adorar también a María, si es la madre de Dios? Me acuerdo una vez me comentaba, hablaba en una evangelización con un caballero que era católico, y yo le decía que como Dios es el único que hay que adorar, y él me decía, a ver, ¿quién te dio la vida? Me decía. Esperaba que le dijera mi mamá, pues. Yo le dije, Dios. Entonces se quedó el caballero así como plop, así como no esperaba eso. Bueno, sí, ese caballero en realidad esperaba que tú dijeras que no te había dado Dios la vida, sino tu madre, para especialmente llegar a la madre de Jesús. Sí, y me acuerdo que después él me decía que no, pues que yo le dijo, ya no, pero físicamente, ¿cómo llegaste al mundo? Yo dije, a través de mi mamá. Me decía, ya, pues. Yo como, no entendía su lógica, me decía, pero ¿cómo si a la mamá uno la tiene que respetar y eres la mamá de Dios? Y eso es un error que comete mucho el cristiano, que a veces dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno mismo. Yeah. Pero una cosa muy diferente a que haya sido la que haya concebido al Hijo, a que sea la madre del Padre. Es un error que se comete muy comúnmente. Aparte, fue en el fondo madre de un Cristo físico y no de un Cristo en espíritu. Exactamente, y Jesús está antes de la fundación del mundo. Correcto. Entonces tampoco puede ser. Claro, María fue una persona, es la elegida, la bienaventurada, pero... Eso no se puede negar, pues Dios la escogió. Claro, Dios la escogió, evidentemente, claramente eso. Mateo 12, 48 al 50, cuando van a donde Jesús y les preguntan y les dicen que está su madre y su hermano afuera,
Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, mostrando a sus discípulos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi madre, mi hermano. Ahora, si usted revisa la Escritura en Mateo 2:11, va a encontrarse con algo muy claro ahí. Van estos magos que vienen del oriente y fueron ya ahí siguiendo la estrella y encontraron al bebé, al niño Jesús. Y dice la palabra que entraron estos magos en la habitación donde estaba María con el niño. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron. Entonces claramente Amén. la Escritura nos dice que no es los dos. Es solo Jesús. Jesús es el único que puede ser adorado. Ahí estaba con María, estaba la gran ocasión para que haber adorado los dos. La gran ocasión, la madre y el niño. Incluso si uno se va más a lo profundo, ellos adoraron, o con su pura fe, ellos ya adoraron, porque hacer un viaje Claro, con siguiendo su una vida. estrella, Claro. pero igual es una muestra de fe, eso ya fue adoración, y tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Uno haciendo la voluntad de Dios lo adora, y lo adora en verdad. Una característica importante de la verdad es que dentro de la verdad no hay hipocresía. Uno no puede decir, yo voy a la iglesia y adoro a Cristo y lo adoro en espíritu y en verdad. Yo lo adoro de corazón. Pero resulta que fuera de la iglesia no lo adora de corazón. Cuando uno adora a Cristo en verdad, la verdad es siempre la misma. Uno no puede decir que lo adora en verdad y ser hipócrita. La verdad no tiene hipocresía. De hecho, es bien interesante eso porque, como decía el tío delante, la verdad es Cristo. O sea, cuando yo digo lo adoro en verdad, estoy diciendo lo adoro en Cristo. Amén. Es algo súper profundo eso, muy profundo, y hermano, yo lo invito a que usted profundice más en ese tema. Jesús, siendo un adulto, permitió ser adorado. ¿Por qué permitió ser adorado? Si él conocía la Escritura, él decía que solamente Dios puede ser adorado. Es porque era Dios. Sencillamente eso. ¿Por qué permitió ser adorado? Porque Él es Dios. ¿Ah? Igual que Dios, porque Él es Dios. Mateo 14:33, por ejemplo, estando vivo Jesús, recuerden que Jesús camina sobre el mar, Pedro trata de caminar sobre las aguas, y finalmente Pedro Le faltó un poquito de fe. le faltó un poquito de fe, se empieza a hundir, Jesús lo levanta, hombre, lo subió de hombre que podría haber tenido un poco de fe y hubiese salido a trotar ahí en el mar. Qué bueno. A ver, Aunque igual nosotros a veces criticamos a Pedro, pero nosotros hubiese pasado lo mismo. Pongamos- Yo creo que no hubiese bajado ni del bote. pongámonos en el lugar de los apóstoles. A veces uno tiende a criticar lo que hicieron los apóstoles. Yo me acuerdo que el otro día pensaba y veía lo que Cristo le dijo a Mateo: ven y sígueme. Oh, terrible eso. A nosotros a veces como es ven y sígueme, o sea, nada más, no le dio un discurso, no dijo porque por esto es tal Vas a fundamento, tener vida tal fundamento. eterna, vas no, a tener un no le galardón dijo en el nada. cielo. ¿Qué fue lo que dijo? Ven y sígueme. Claro. Y ese es nuestro llamado. 3 palabras solamente y lo siguió. O sea, eso es una obra de fe. Los apóstoles tenían mucha fe y a veces tenemos que ponernos en el lugar de todas las cosas que hicieron cada uno. Entonces los que estaban en la barca, junto con Pedro, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús es nuestro punto de adoración, es nuestro Dios. Y ahí ya la Escritura nos aclara que nosotros debemos adorarle. Y nos enseñan los apóstoles a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo. Y ya resucitado, cuando Mateo 28:9, María Magdalena y la otra María andaban buscando la tumba, el sepulcro vacío, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Claramente, ahora teníamos un resucitado, ya no era una persona común y corriente, era un resucitado. Así que si ya ellas habían entendido que Jesús era Dios, Jesús resucitado era una demostración potente que efectivamente Él era Dios. Y María también la adoró. Y María también María la adoró. también la adoró. Mateo 28:17. A los 11 discípulos que iban a Galilea, al monte donde Jesús los había ordenado, cuando lo vieron a Jesús,
le adoraron, pero algunos dudaban. Y eso, sé que hay gente que hoy escucha este programa y duda, ¿será así todo esto? Escudriñe la Escritura, aprenda de esto, llénese de este Señor, llénese de este Cristo. Si usted no se llena de Cristo y se llena de religiosidad, se llena de otras cosas, va a dudar de la Escritura, va a dudar mucho y finalmente va a ser una demostración que Cristo no vive en usted. ¿Dónde habita Dios para adorarle? ¿Dónde habita? ¿Habita en una casa? ¿Habita en un templo hecho de manos de hombre? Porque a veces la gente dice, hermano, usted tiene que ser respetuoso aquí en la casa de Dios. Es un medio error, porque esa no es la casa de Dios. Me acuerdo, eso tiene mucho que ver con algo que me pasó ayer mismo. Estaba en la iglesia, en un ensayo. Y ya, pues de repente me puse a tocar con la guitarra una melodía, pero que tal vez no era una canción cristiana. Me dijeron, ¿pero cómo dentro de la casa de Dios? Yo les dije, ¿y qué tiene de particular este edificio? ¿Qué es lo que lo hace diferente? No es la construcción, es que el objetivo con el que venimos al edificio. Podríamos adorar a Dios en cualquier parte. La cosa es el objetivo con el que vayamos. Y la palabra dice, no dice donde estén 2 o 3 congregados en la iglesia, yo estaré en medio de ellos. Dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre. Lo que importa es con el objetivo con que vayamos. En su nombre. En mi nombre. Dice Hechos 17, del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo, del cual estamos hablando, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre o manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. Por lo tanto, no se le puede hacer una escultura, una medallita, para que usted le dé un besito a la escultura, al collarcito, a la crucecita que tiene colgadita, y usted le da un besito y la besa. Porque dice su palabra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da la vida y aliento y todas las cosas, a todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, o sea, todos somos iguales, para todos es la palabra, para que habite sobre toda la faz de la tierra este linaje del hombre de una sola sangre, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él nos ha puesto los límites, Él es el Señor, es el Creador, Él es el que importa acá. Amén. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Amén. Amén. Cristo en nosotros. El ejemplo de Jesús y la adoración al Padre. Vamos a revisar este Jesús, este Cristo. Él fue obediente en el desierto y fue llevado en un momento tentado, y Satanás le dijo que postrado le adorara. Le iba a dar los reinos del mundo. Sí. Le dijo que todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí no está hablando de que hay una adoración más intensa en cuanto a la oración, que es la postración, es postrarse adorando. Pero postrarse en espíritu. En espíritu también. No, pero Cristo inmediatamente entiende que le está proponiendo una adoración ignorante. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mira, pongan atención a lo último. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y fíjate, ¿qué es lo que le estaba proponiendo Satanás? Le estaba proponiendo que si postrado lo adorare, le daría los reinos. Y Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está entendiendo que adoración es sinónimo de servicio, ¿eh? De servir a Dios, de servir a Dios. También podemos encontrar otro ejemplo en donde Jesús adora. Mateo 14:23, vemos que este Jesús necesita un tiempo aparte también, un momento para estar en el secreto con su Padre Celestial. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Necesitamos un tiempo también, no solamente andar, lavarnos los dientes en el Espíritu, no solamente tomar desayuno en el Espíritu, no solamente subirnos a la micro en el Espíritu, no solamente parar en rojo en un semáforo en el Espíritu, sino necesitamos un tiempo, apartar un tiempo para adorar al Señor, para orar. Y Jesús nos dio ejemplo.
Él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Llegó la noche y ahí estaba Él solo orando. También en Lucas 6:12 vemos, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, orando, adorando al Señor, a su Padre Celestial, al cual Él estaba siendo obediente y estaba sirviendo, adorando, sirviendo al Señor, su Dios, al Padre. Ahora, también podemos ver que hacer la voluntad de Dios es adorar al Padre. Jesús clama a Dios en Getsemaní, estando él en aflicción, sudando gotas de sangre por el estrés que tenía, que sabía lo que iba a ocurrir, que iba a ser azotado, golpeado, y no iba a poder decir nada, tenía que ir como cordero al matadero. Yendo un poco adelante, se postró, dice la palabra, sobre su rostro, orando y diciendo: Jesús, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, oh Dios. Ahí está proscuneo, adoración, proscuneo, dar obediencia a alguien, obedecer, sino no hacer como tú, no tratar de adorar a Dios y hacer tu voluntad, no la tuya, aunque estés sufriendo, aunque estés en aflicción, no como tú, sino como Dios, como la voluntad de Dios, siguiendo en obediencia, adorando, proscuneo a Dios, adorando. Y también Jesús encomienda su espíritu al Padre. Jesús es obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. En Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si sentimos debilidad en adorar a nuestro Dios, si sentimos que no somos capaces de hacerlo, que no podemos tener esta perseverancia en adorarlo en espíritu, en verdad, encomienda tu espíritu al Señor, entrégaselo, encomiéndaselo, dáselo. Él va a estar en ti y tú tienes que estar en Él. Tiene que ser una comunión mutua para que lleguen a esta adoración verdadera. Somos llamados a este eusebeo, a este actuar piadosamente hacia alguien también. También estamos adorando a Dios cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, o más aún, le amamos aunque nosotros no nos hayamos amado mucho a nosotros mismos, pero nosotros al prójimo tenemos que mostrarle un amor que es un amor que viene de Dios. Ese eusebeo, ese actuar piadosamente, eso también es adorar a Dios, es tener una vida piadosa, de misericordia. Eso significa también adoración a Dios, servicio. Proscuneo, que significa hacer reverencia, dar obediencia a este Dios. Esa es la adoración verdadera, adorar en espíritu, en verdad, actuar piadosamente, hacer reverencia, dar obediencia a Dios, tener una vida sujeta al Señor, sometida al Padre, y apartar unos tiempos especiales también, una cena especial con el Señor, un momento a solas, como lo hacía el mismo Jesús, como lo hacía nuestro mismo Dios, apartar un momento de intimidad para conversar con el Padre, un momento de intimidad para declararle tus secretos, declararle tus deseos, declararle: Señor, estoy débil, necesito de ti, quiero encomendar este espíritu a ti, Padre, para que tú hagas en mí esta adoración como una adoración que sea agradable a ti, Señor, y no a mí. No hacer lo que religiosamente he entendido por mucho tiempo, sino una adoración genuina, verdadera, que nazca de ti, enseñándome tú a mí, Señor, a través de tu palabra, enseñándome tú a mí cómo debo yo agradarte, cómo yo debo adorarte, Padre amado. Amén. Mi Dios es real, dice. ¡Aleluya! Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, mi
Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Encomiéndese, hermano, a Dios, que la palabra de su gracia es la que va a tener el poder para sobreedificarlo y para darle a usted herencia con todos los santificados, con todos los santos. Vamos a revisar cuando el ángel en Apocalipsis 19:10 le dice a este confundido Juan, este apóstol, este discípulo amado, que solamente hay uno perfecto, Cristo. Y así como Juan, nosotros somos muy imperfectos, y tal vez mucho más imperfectos que Juan, pero tenemos el mismo espíritu que recibió Juan, y tenemos las mismas posibilidades de adorar a este Dios y no equivocarnos. Dice el ángel en Apocalipsis 19:10, cuando Juan se inclina, se postra: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. El verdadero ayuno, quiero terminar un poco este tema, porque el verdadero ayuno quisiera un poco asemejarlo un poco a la verdadera adoración. Isaías 58, ahí hay 3 versículos, el 3, el 5 y el 6, en Isaías 58. Vamos a ir entendiendo que ayunar también es una forma también de hacer que el corazón esté contrito y humillado, de humillarse, de reblandecer el cuerpo llenito de comida y dejarlo ahí en hambre. Pero hay muchos casos en que las personas ayunan y pasan hambre, pero en realidad pasan hambre solamente. Y no adoran, no es un ayuno correcto. Dice Isaías 58, 3, porque dicen, ayunamos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Le están preguntando los que ayunan y le están diciendo eso al Señor, a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Están reclamándole al Señor. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Y el profeta Isaías nos dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En el día de vuestra adoración buscáis vuestros propios gustos, oprimís a tu hermano, no le amáis, no hacéis eusebeo, no actúas piadosamente hacia tu prójimo. Dice el versículo 5 de Isaías 58, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. Es el ayuno que escogió Dios, que nosotros nos tiremos al suelo, le pongamos cualquier color y para que otros vean que estamos adorando, afligiéndonos. ¿Llamamos esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Llamamos esto de adorar al Señor adoración agradable a Dios? Mira lo que dice el Isaías 58:6, refiriendo al mismo tema del ayuno, pero que lo estamos asemejando a la adoración también. ¿No es más bien el ayuno? ¿No es más bien la adoración también? Que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, desatar las ligaduras también del pecado, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es acaso tu adoración, hermano? ¿No es acaso mi adoración? Y desligarme de mi pecado, soltar todo lo que me oprime por el poder del Espíritu Santo, dejar libre a los quebrantados, ser amable, ser amigo de los que están a mi alrededor,
ayudarles, tener misericordia y romper todo yugo que me une al pecado. Hermanos, la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Amén. La adoración verdadera es siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue una vida de adoración al Padre, que finalmente fue obediente, y obediente hasta muerte de cruz. Siguiendo el ejemplo de ese Cristo, nosotros vamos a poder recibir el apoyo de este Espíritu Santo para poder adorar al Padre, agradarlo a Él, hacer esta verdadera adoración, esta adoración en verdad, siendo una vida entregada al Señor, no creyendo que voy a adorar porque voy a cantar una alabanza que tiene una bonita letra. No, eso es una parte, hermano, es una parte pequeña. Es adorarle en espíritu, en verdad, siguiendo la vida de Jesús, haciéndome semejante a Cristo. ¿Cómo quieres que Dios le adoren? Le adoren verdaderamente, transformando nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo que está diciendo la voz del Padre, que es que nos dejemos enseñar por Él y adoremos. Y adoremos, y adoremos, y podamos vivir en esta cultura que es la adoración a Él cada vez más profunda en su corazón, porque finalmente yo conozco a Dios, yo conozco al Señor adorándolo, diciéndole: Señor, te amo con todo mi ser, Señor, enséñame a amarte con mis acciones, Señor, con mis decisiones, con las palabras que salen de mi boca, Señor, porque lo que dice mi boca es lo que está hablando mi corazón. Amén. Que cada paso que dé lo haga consciente de ti. Amén. Eso de... Iba a tomar un poco justamente el tema de lo que decía Richie recién. Que tenemos que adorar a Dios con nuestras obras, con nuestro actuar. Las obras, en el fondo, a veces la gente lo toma cosas religiosas como las obras, como hablaba en un principio. Por ejemplo, a veces la gente cree que a obras se puede referir con levantar más las manos o con aplaudir fuerte, cantar fuerte, pero eso no son las obras. Las obras son nuestro actuar, que es, en el fondo, qué hacemos para Dios y cómo lo hacemos. Cierto. Richie mencionaba recién, citaba de cierto modo el versículo de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Sí, pero a veces la gente toma ese versículo y no le da el verdadero sentido. Cierto. Porque piensan, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo canto a Dios, significa que Dios abunda en mi corazón. No es así. Porque lo que hacemos, tanto como lo que cantamos como las otras cosas que hacemos, tienen que ver con cómo lo hacemos también. Si nosotros, por ejemplo, cantamos a Dios, algo que no estamos sintiendo, estamos cantando hipocresía. Y eso dice que nuestro corazón es hipocresía. No porque cantemos de Dios, en nuestro corazón abunda Dios. Si cantamos hipócritamente, en nuestro corazón es hipócrita. Eso es lo que nos quiere mostrar en cierto modo ese versículo. Lo que hagamos tiene que ver también con el modo en que lo hagamos. El por qué. El por qué y el cómo. Más que nada el cómo. ¿Cómo hagamos eso? ¿De qué modo nosotros estamos adorando a Dios? Si lo estamos adorando de corazón o no. Si estamos en realidad actuando sinceramente al adorar a Dios, si lo estamos adorando realmente en verdad o en hipocresía. Ya, hermanos, nos quedan pocos minutitos. Vamos a terminar el tema. Agradecidos, primero que nada, de que Dios nos permita apartar un tiempo de nuestro trabajo, de nuestros colegios, nuestro estudio, para adorarle también de esta manera, de hablar de su palabra, de escudriñar las Escrituras. Yo sé que este tema es muy amplio, no es posible ni siquiera en 2 horas cubrir en parte, pero podemos hacerlo, pero algo se ha hecho. Yo sé que la palabra de Dios es como una espada, y ella va a actuar en usted o va a actuar en las personas que sean necesarias para hacer que este evangelio que se predica sea un evangelio de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestras tradiciones vanas o de nuestra religiosidad, sino que sea de acuerdo a la palabra, cimentados en la palabra,
Adorar en verdad, adorar en espíritu. Yo lo invito, hermanos, a que usted aprenda cada día de Dios, a que aprenda a adorar a este Señor Jesucristo, aprenda a seguirle, a imitarle, a aprender cómo Él fue obediente, cómo Él adoró al Padre también, con una vida correcta, cómo Él nos ha enseñado y nos ha dejado también su Espíritu. Y ese Espíritu hoy nos fortalece, nos entrega conocimiento, nos entrega sabiduría, nos permite entender las cosas, nos permite entender qué es lo que Dios hizo, qué es esto de estar en esta vida, qué es esto de vivir en este mundo, qué es esto de tener un Creador, de tener un Dios. No se trata de tomar un árbol y adorarlo, no se trata de tomar un equipo de fútbol y adorarlo, no se trata de tomar un cantante y adorarlo, no se trata de seguir un grupo específico, un grupo religioso, un grupo social, un grupo político. Dios lo que quiere es una adoración a Él, una vida de servicio, una vida entera, entregada en cada momento, en cada instante. Es verdad, hay momentos donde vamos a alabarle, vamos a cantarle, nos vamos a reunir, vamos a orar en grupo, en comunión. También va a haber momentos en que Dios quiere que usted lo haga. Él espera que usted entre a ese momento, a ese instante, a ese secreto, y usted le adore, usted ore, usted entregue su petición, usted entregue su agradecimiento y usted entregue su tiempo para escuchar su voz, no solamente escuchar su propia voz pidiendo, reclamando, agradeciendo, sino sentarse o acostarse o postrarse en adoración y esperando que Dios le hable. Un momento de silencio con el Padre, un momento de intimidad con Dios, para que Dios le vaya guiando, para que le vaya enseñando a amarle, para que le vaya enseñando a hacer su voluntad. Gracias a nuestro Padre, gracias a este Dios que nos enseña a que hay diferencia, que no es lo mismo adorar ignorantemente, como hacen muchos millones de personas, como hacemos o hemos hecho muchos evangélicos y creyentes de diferentes congregaciones, adoración vana, adoración hipócrita, adoración en donde nuestro pensamiento está en otro lado, nuestra vida está en otro lado, nuestro objetivo está en otro lado, pero para el resto parece que estuviéramos adorando. El llamado, hermanos, es a adorar en espíritu, en verdad, es adorar no a nuestros propios deseos, sino agradarle a Él, quien tiene la preeminencia en todo, al que le es dado todo poder, toda honra, toda gloria, al Santo, 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 adorar la santidad de Dios y pedirle al Señor en espíritu: Señor, lléname de esa santidad, lléname, la quiero ahora, Señor, quiero adorarte verdaderamente, quiero conocer esta verdadera adoración, quiero entregar mi vida a ti. Amén. Librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca
cantaré, te alabaré, gloria mía. Muchas gracias, porque me has dado vida nueva, oh Señor. Oh, muchas gracias, Jesús, siempre te alabaré. Oh,